Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Más de 700 menores permanecen separados de sus padres a pesar de los esfuerzos para reunificar a las familias inmigrantes. Bajo la lupa, los tweets del presidente Donald Trump en la mira del fiscal especial Robert Mueller. Crecen las ocupaciones ilegales de tierra en Nicaragua, denuncian gremios productivos. Y un innovador método para tratar las lesiones cutáneas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El gobierno de Estados Unidos asegura que cumplió con la orden de un juez federal que ordenó reunificar a las familias de inmigrantes separadas en la frontera. A pesar de ello, cientos de padres podían tardar años en volver a ver a sus hijos. Más de 1.800 niños separados en la frontera con México han sido reunidos con sus padres y patrocinadores, pero cientos aún permanecen separados. La razón, aseguró Kirsten Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, es que sus padres no cumplen los requisitos legales para recibir a sus hijos, según explicó en una entrevista con la cadena de noticias Fox. Tenemos la intención de reunir a todas las familias que sean aptas. Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump dijeron el jueves en un tribunal que más de 700 padres fueron considerados actualmente no aptos o elegibles. De ese grupo, 421 niños tienen padres fuera de Estados Unidos, muchos de ellos porque ya fueron deportados sin sus hijos. Según la ley, estos menores ahora deben defender su caso ante un juez, lo que vuelve el proceso de reunificación mucho más complejo, asegura el abogado de inmigración Diego Ferreira. Como un menor que no entiende los procedimientos en su contra, que no puede articular un miedo, que no puede articular hechos traumáticos que vivió en su país, se tiene que defender. Ferreira explica que algunos padres que son analfabetos o únicamente hablan lenguas indígenas firmaron la deportación sin entender lo que hacían. La guatemalteca Paulina Alonso es uno de estos casos. Firmó el documento de deportación sin saber que en el viaje su hija de 7 años no estaba incluida. Quiero yo que me devuelva mi hija, para sí estar contento con ella aquí, porque ella también está triste ahí, porque cada vez que me llama está llorando está. Aunque el gobierno asegura que cumplió con la orden de reunificación en el tiempo establecido, quienes continúan separados siguen esperando un milagro. Nos acompaña Gesell Tobías para hablar sobre los pasos siguientes para los menores que no fueron reunidos con sus padres. Gesell, ¿qué camino le queda a los niños que permanecen bajo resguardo de las autoridades estadounidenses? Las alternativas existen, Belén, pero son pocas y complicadas. Una posibilidad que nos explicaba un abogado es que estos menores busquen asilo político en Estados Unidos, en la mayoría de casos, porque sus vidas corren riesgo debido a los altos índices de criminalidad en sus países. Pero esto suponiendo que existe un familiar que pueda auspiciar su estadía y los gastos legales que implica tener un abogado en estos casos. Otra posibilidad es que los menores expresen su deseo de regresar con sus padres y ser deportados, con lo que el proceso de deportación iniciaría prácticamente de forma inmediata. Pero lo complejo, según lo escuchábamos hace unos minutos atrás, es que muchos son niños menores de 5 años quienes no pueden dar ni detalles, ni siquiera del nombre completo de sus padres, Belén, con lo que se vuelve bastante complicado defenderlos, por lo que es probable que la mayoría de ellos simplemente terminen en un proceso de deportación. El problema es que este puede durar incluso años, Belén. Gesell, muchas gracias. Y abogados denunciaron ahora que algunos migrantes se vieron obligados a firmar formularios aceptando ser deportados con tal de reunirse con sus hijos, una situación que activistas aseguran debe investigarse. Detener la inmigración ilegal, especialmente desde países provenientes del Triángulo Norte, no es tarea fácil. Pero la separación de las familias en la frontera sur inició un diálogo regional que busca enfrentar este problema de manera conjunta. La separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos ha sido solo una de las muchas consecuencias de la migración indocumentada. En la riesgosa travesía en busca del sueño americano se embarcan miles de personas, según explicó a La Voz de América Carlos López, administrador de la Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala, para escapar la pobreza. Las respuestas que nos dan, sabemos de lo complicado que es el trayecto migratorio, violaciones en el camino, secuestro en el camino, extorsiones por parte del crimen organizado.
y muerte a veces. Y les ponemos todo esto ante los ojos de los migrantes. Esto es el trayecto migratorio. Aún así se quieren ir. Pues nos dicen sí, preferimos morir en el camino que morirnos de hambre en nuestros lugares de origen. Según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el mes de mayo se registró un incremento de 2.000 inmigrantes indocumentados arrestados en la frontera con México, llegando a 40.400 a comparación de los 38.234 arrestados en abril. Al combinar este grupo con los migrantes que se entregaron en los puntos de entrada, según esta agencia federal, más de 50.000 migrantes intentaron entrar a los Estados Unidos por tierra en mayo, el tercer mes consecutivo en el que se alcanzó esa cifra. Este año puede ser un año récord en deportaciones de guatemaltecos. Esto quiere decir que si las cifras indicativas van alrededor como de 34, 36.000 guatemaltecos de regreso, esto indica que llegaríamos a un promedio o un cálculo de casi 100.000 guatemaltecos. Y esto realmente es alarmante. Debemos de establecer condiciones claras de cómo poder reinsertar a esos guatemaltecos que regresan en condiciones muchas veces lamentables. Así lo explicó Carlos Nares, secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, quien resaltó la importancia de llegar a acuerdos regionales que permitan frenar la inmigración indocumentada en el área. A nivel de Centroamérica, a nivel de México, a nivel de Estados Unidos, para unificar criterios y con esto poder tratar de buscar las estrategias más claras para poder evitar o bajar los índices del flujo migratorio. Esta Casa del Migrante es evidencia de la crisis que se vive en la frontera entre México y los Estados Unidos, donde se han separado familias. Muchos de los padres han llegado hasta la capital de Guatemala, a este lugar, quienes han sido deportados sin sus hijos desde los Estados Unidos. Lo que ellos esperan es que las autoridades de Guatemala asuman el acompañamiento y la búsqueda de cómo estos niños puedan regresar a sus lugares de origen. Muchos de ellos, como Lourdes de León, quien fue deportada, y su hijo Leo, de 6 años, sigue en Nueva York bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos, solo tienen una petición. ¿Y qué le pido al gobierno de Guatemala? Que nos apoye. Como guatemaltecos, el deber de ellos es apoyarnos y no darnos la espalda. Y al gobierno de Estados Unidos, pues que devuelvan a los niños. No soy solo yo, somos varias familias las que estamos pasando por esta misma situación. Esta reunificación familiar ha servido de plataforma para buscar una solución conjunta al problema de migración indocumentada, explicó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, durante su más reciente visita a Guatemala. Seguimos comprometidos con la reunificación de las familias que se habían separado como resultado de la entrada ilegal y trabajaremos con nuestros colegas para repatriarlos lo más rápido posible. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala, Guatemala. El fenómeno de la inmigración a Estados Unidos ha evolucionado drásticamente. Funcionarios de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza relatan los peligros a los que se enfrentan quienes buscan ingresar ilegalmente, un tema que despierta controversia en Estados Unidos. Para comprender en su totalidad el fenómeno migratorio de los últimos años en la frontera entre Estados Unidos y México, es imprescindible escuchar el testimonio de los oficiales de la patrulla fronteriza. Kevin McAleenan, comisionado de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, aseguró que en los últimos 5 años se ha dado una disminución de los inmigrantes mexicanos y un sustancial incremento de inmigrantes de otros países. Hemos tenido básicamente casos de adultos solos, mayoritariamente hombres. 90% desde el 2008 han sido adultos solos. Ahora, este año vemos que el 40% que cruza nuestra frontera son niños no acompañados, un 15%, o familias, que representan un 25%. McAleenan subrayó que el
el número de solicitudes de asilo subió fuertemente. Aseguró que los servicios buscan hospedar mejor a las familias. Agregó que la razón principal de esta emigración regional es la búsqueda de mejores oportunidades económicas. El funcionario hizo énfasis en la figura de los traficantes, conocidos como coyotes. Antes, si querías migrar a Estados Unidos, podías intentar buscar tu camino, tomar un transporte hasta la frontera mexicana, ver dónde las personas se reunían e intentar cruzarla juntos en grupo. Ahora no se puede acceder a esa frontera sin pagar un coyote. Por esa razón, la violencia es tan intensa. Los datos de las agencias humanitarias revelan que durante el viaje hasta la frontera, 2/3 de los inmigrantes enfrentan crímenes y 1/3 de las mujeres son abusadas sexualmente. Pero el comisionado revela que según los servicios de inteligencia estadounidenses, el número podría ser mucho más alto. Según él, la mejor manera para contrarrestar el fenómeno es una mejor cooperación con los otros países y la puesta en marcha de procesos judiciales expeditos. Las personas viven en un limbo y no pueden, de hecho, descubrir, a veces por años, si tienen una solicitud de asilo válida. Tenemos que solucionar esa situación. Este es un hecho que genera una intensa polémica, como lo confirmó personalmente el comisionado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Más adelante, más de 50 años después, restos de soldados estadounidenses a casa y el avance de los incendios forestales en California. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Nuevos elementos y algunas revelaciones abren un nuevo capítulo de especulación y polémica en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, sin embargo, niega cualquier acusación en su contra. Mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura estar listo para otra reunión con el presidente Donald Trump, en Washington, la investigación por la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 se enfoca en temas más específicos. Por una parte, el fiscal especial Robert Mueller concentra parte de la pesquisa en los tweets del mandatario y los mensajes enviados desde su cuenta en la red social al secretario de Justicia Jeff Sessions y el exdirector del FBI James Comey, con la presunción de que podrían conducir a un posible caso de obstrucción. Desde la plataforma en cuestión, el presidente respondió: La única colusión con Rusia fue con los demócratas, así que ahora miran mis tweets junto con otras 53 millones de personas. Continúa la cacería de brujas amañada. ¿Cuán estúpido e injusto es para nuestro país?
y para que las noticias falsas no desperdicien mi tiempo con preguntas tontas. No. La polémica vuelve a centrarse en la presunta cercanía de la campaña de Donald Trump con individuos rusos. El ex abogado del presidente Michael Cohen asegura que el mandatario estaba en conocimiento de una reunión que tuvo lugar en la Torre Trump en junio de 2016 entre su hijo Donald Jr. y una abogada rusa ligada al Kremlin. A través de su cuenta en Twitter, el presidente también contestó: No sabía de la reunión con mi hijo, Don Jr. Me parece que alguien trata de inventar historias para salir de una situación no relacionada. ¿Y tal vez taxis? Él incluso mantuvo al abogado de Bill y la corrupta Hillary. Me pregunto si lo ayudaron a hacer la elección. Pese al primer encuentro oficial entre Washington y Moscú y la promesa de una nueva reunión bilateral, el Congreso continúa vigilando de cerca la intromisión rusa en las elecciones nacionales. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Algunos de los cuerpos de los soldados estadounidenses que murieron en la guerra de Corea fueron expatriados este viernes. Así lo anunció el presidente Donald Trump. Con la entrega se cumple una de las promesas que el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, le hizo al presidente Trump cuando se reunieron en Singapur. Trump agradeció al líder norcoreano por cumplir lo prometido. Al menos 2 personas murieron por motivo de los incendios forestales que afectan al norte de California, informaron este viernes las autoridades. Las llamas avanzaron hasta las inmediaciones de áreas residenciales a primeras horas de este viernes, destruyendo una docena de edificios y obligando a las autoridades a enviar una inmediata orden de evacuación en zonas aledañas. En breve, aumentan las ocupaciones irregulares de tierra en Nicaragua. Somos la Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Sectores productivos en Nicaragua denuncian un incremento de las ocupaciones irregulares de propiedades. De acuerdo a la denuncia, los supuestos ocupantes actuarían con la venia del partido oficialista para recompensar presuntamente a los leales al gobierno. Otra denuncia de presunto abuso se advierte desde Nicaragua, además de las violentas represiones contra los manifestantes. La Unión de Productores Agropecuarios de ese país asegura que recientemente se han ejecutado unas 300 apropiaciones de terrenos donde se han levantado chozas para ocupantes afectos a Daniel Ortega. Creo que una de sus estrategias es premiar a la gente leal a él y que han participado en la represión de las manifestaciones, de las protestas, y la manera de premiarlos es expropiando probablemente propiedades a
opositores. José Miguel Cruz, profesor de la Universidad Internacional de Florida, es investigador y especialista en política y Centroamérica. En entrevista con La Voz de América, dijo que Ortega había sostenido una práctica de respeto a la propiedad privada durante años y a la que al parecer ahora le da la espalda. Eso era en parte producto de una especie de pacto que tenía Ortega con diversos sectores del país, incluyendo los empresarios, para mantener estabilidad y crecimiento económico. De acuerdo al catedrático, esta práctica no es nueva en Nicaragua. Él practicó eso como parte de su gobierno durante la Revolución Sandinista. Sobre la reconciliación, el presidente Daniel Ortega dijo que está dispuesto a restablecer el diálogo con empresarios y la Iglesia Católica y destacó que se podría hacer, y citamos, con condiciones que hay que crear porque todavía los mensajes que han salido no ayudan a crear esas condiciones, sino que las alejan. José Parralete, Voz de América, Miami. Comic Con, una de las convenciones de cómics más grandes del mundo, terminó este fin de semana en San Diego. El evento de 4 días se ha convertido en un destino de entretenimiento que presenta no solo cómics, sino también películas, televisión y videojuegos. En Comic Con, los fanáticos de todas las edades pueden ser quienes quieran o lo que quieran. Si no sientes que perteneces a tu ciudad natal, te gustan estas cosas nerd y nadie realmente te entiende, aquí es donde todos te entienden y todos tienen la misma pasión y todos estamos unidos con el mismo amor por la cultura pop. David Ancheta es parte de un club de fans de Star Wars cuyos miembros se visten como su villano favorito y apoyan a organizaciones benéficas. Esta experiencia es increíble. Creo que se podría decir que soy un geek y estar rodeado de un montón de geeks es definitivamente una experiencia increíble. La posibilidad de ver a los superhéroes de los cómics en la pantalla grande y en los videojuegos es una de las razones por las que Comic Con se ha convertido en una experiencia multimedia para los fanáticos desde que comenzó hace casi 50 años. David Glanzer nos explica cómo comenzó con un par de cientos y ahora hay un gran número de asistentes. Tenemos personas de más de 80 países que vienen a Estados Unidos y medios de más de 30 países, por lo que se ha convertido en un fenómeno global. Creo que Estados Unidos siempre ha tenido la maravillosa capacidad de promover películas y diversas formas de arte. Ya sea que se trate de lectura, juegos o proyecciones de películas, los fanáticos pueden brindar comentarios sobre lo último de entretenimiento para que se puedan crear más contenidos y personajes en el futuro. Gonzalo Abarca, Voz de América. En segundos, la piña clave para tratar daños en la piel y una alerta contra terremotos. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Un crecimiento de 4,1% registró la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre del año, según el Departamento de Comercio. La cifra, la mayor registrada desde el 2014, obedece, entre otras cosas, a un incremento en el consumo y en las exportaciones. Investigadores brasileños están utilizando enzimas de la piña para el tratamiento de lesiones en la piel. El desarrollo de este innovador proceso de curación está avanzado. Es la fruta tropical más popular del mundo, pero no es solo para comer. Investigadores brasileños encontraron otro uso para las piñas en la medicina de alta tecnología. Eso es porque la fruta dulce y ácida, que es originaria de América del Sur, contiene bromelina, una enzima antiinflamatoria natural que se ha usado durante mucho tiempo en la región para tratar dolencias y acelerar el proceso de curación. Los investigadores brasileños infundieron bromelina en nanocelulosa, una película fibrosa que luego puede colocarse sobre las heridas de la piel. La presencia de este vendaje de bromelina que contiene nanocelulosa ayudó al proceso de curación, que es lo que esperábamos, dado que la bromelina, debido a su acción de digestión de proteínas, elimina la capa superior, que es la capa muerta de la herida, y permite al oxígeno llegar a la superficie de la piel, ayudando a la curación. La nanocelulosa en sí se produce utilizando bacterias alimentadas por desechos de fruta. Nuestra innovación tiene dos propósitos. Uno es la unión de la bromelina a la proteína de piña, tomada de un producto de desecho, la cáscara de piña. En segundo lugar, también utilizamos productos de desecho en la producción de nanocelulosa. Utilizamos desechos de fruta para hacer el cultivo, que es el nutriente para que las bacterias produzcan la nanocelulosa. La innovación aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo como tratamiento. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Una ingeniera de sistemas de Chile desarrolló un sistema de alertas de emergencia que funciona incluso cuando las líneas de comunicación convencionales se destruyen. El daño causado por un desastre natural a menudo deja a las personas sin forma de ponerse en contacto con sus seres queridos o averiguar la última información de emergencia de las autoridades. Ese fue el problema para Barbarita Lara, una ingeniera en Chile, después del terremoto y el tsunami de 2010. 525 personas perecieron y Lara no pudo contactar a su esposo. Yo viví el primer terremoto en 2010, con mi hijo de 4 años, mi esposo encerrado en el 9º piso de nuestro departamento, yo estaba en la casa de mis papás y lamentablemente quedamos completamente aislados e incomunicados. Lara ha inventado el Sistema de Información de Emergencia o SIE. En situaciones de emergencia, cuando se eliminan todas las redes de Internet y de teléfonos, SIE combina tecnologías analógicas y digitales para enviar alertas a las personas y les permite enviarse mensajes entre sí. Cuando todos los sistemas de comunicaciones convencionales se caen después de una catástrofe natural, lo que nosotros podemos hacer es efectivamente tener un canal donde la gente se pueda comunicar con sus familiares y con las organizaciones de emergencia. ¿Y cómo lo hacemos? Es entregando una aplicación muy fácil de usar, donde tú puedes recibir información codificada en audio en alta frecuencia, pero que no importa que tú no tengas internet ni redes móviles. Ahora los funcionarios de desastres de Chile están interesados en usar la invención de Lara y las compañías de telecomunicaciones están considerando preinstalar SIE en los teléfonos móviles nuevos. Henry Llanos, Voz de América. Tom Cruise vuelve a interpretar al agente Ethan Hunt en la última entrega de Mission Impossible Fallout. La película llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana con un importante respaldo de la crítica especializada y de la audiencia. Les informó Belén Mora. I prayed to God that it wasn't true. Solomon Lane escaped in Paris. Now the world is at risk. This is the CIA's mission. You use a scalpel. Turn left! Go, 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 go! What are you waiting for? I'm jumping out a window! Oh, sorry. Good luck. When the clock stops, Ethan Hunt will lose everyone he ever cared about. You don't understand what you're involved in. You need to walk away. Please don't make me go through you. Ethan, that's not who we are.
Maybe we need to reconsider that. Accept it, Ethan. You've lost this one. What's done is done. What's done is done when we say it's done. Showtime. Oh my God.